pachanga, de pachanga. Pablo, ¿estamos lejos de la pachanga o no? Ya los veo ahí haciendo el transito, ¿no? No, sí, corbata, la corbata ya... La típica del casamiento, ¿no? Sí, sí. 4 de la mañana, para... 1:30, yo lo he visto algunos, tempranito. ¿A qué casamiento? Es el tío, ese es el tío. Claro, ahí va el tío Mariano. Ahí va el tío, no. Ustedes dijeron que lo invitáramos. Claro, ¿para qué me invitan? Bueno, ese es uno de los temas que no puede faltar. No, imposible. Señores, que pachanga. Imposible, tiene que estar en todas las fiestas. Es así. Bueno. Donde no hay fiesta. Usted nos va a arruinar la fiesta. Sí, usted viene para eso. Más o menos. Bueno, los datos van referenciando lo que veníamos advirtiendo ya desde hace algunos meses y que tiene que ver con este enfriamiento, intencional o no, pautado con el Fondo Monetario Internacional o como consecuencia de todos los desvaríos macroeconómicos que tiene el país, pero que en definitiva nos van llevando a ese camino, ¿no? Ha habido una fuerte caída del consumo, pero con un dato central que me parece que aparece con un título en negrita, y es que ha caído mucho la compra de alimentos. La caída del consumo no es solamente que, no sé, te compras una campera menos, unas zapatillas, claro, o que dejás de ir al cine, o que no cambiaste el auto, no, acá estamos hablando del desplome relacionado con los alimentos. Pero mirá qué tiempo que nos dio Pablo, ¿no? Sí. Porque esto, ¿te acordás que era primero cambios de hábitos de consumo? Claro. Que eran las primeras marcas, que eran las segundas, que era comprar un poquitito más, que era comprar un poquitito menos. Ahora ya llega a la no compra. Efectivamente, porque son 5 años de pérdida del poder adquisitivo. Además, un dato que hizo referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández cuando se dio a conocer los datos del INDEC. Ojo con esta suba de la indigencia, porque la suba de la indigencia está relacionada con aquellos que no pueden comprar la comida. Claro, fue cuando se marcó la pobreza, que había descendido el número, pero que había crecido la indigencia. Efectivamente, una pobreza que había caído durante un primer semestre donde hubo un crecimiento económico de casi 7 puntos. La pobreza cayó muy poquito. Sí. Ahora que no estamos creciendo en esos volúmenes, bueno, la referencia inevitablemente es que vamos camino a un aumento de la pobreza y un aumento de la indigencia. Pero el antecedente al aumento de la indigencia es este, ¿no? Cuando la gente ya no puede comprar alimentos. Vamos a ver un informe de una de las consultoras que hizo un relevamiento a nivel nacional sobre el impacto que tiene hoy la caída del consumo. El impacto de la aceleración de la inflación en los últimos meses comenzó a percibirse en distintos indicadores privados vinculados al consumo. La fuerte suba de los alimentos repercute de manera directa en los hogares de menores recursos. Un informe elaborado por la consultora Focus Market destacó que en septiembre el consumo masivo en todo el país, un solo mes, retrocedió el 9,9% en la comparación interanual. Es muchísimo. Es muchísimo. Casi un 10% de caída en los niveles de consumo en un mes en comparativo con el año pasado. Es el número más alto en lo que va del 2022. En los primeros 9 meses se refleja una contracción del 3,5%. Fíjense ustedes, ¿no? Cayó 3,5 puntos aún cuando tuvimos 3 meses de casi 7 puntos de crecimiento y otros 3 meses de casi 5 puntos de crecimiento. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que esos números, ese crecimiento no se reflejaba en la cotidianeidad y en la economía chica. Al contrario, ese crecimiento pudo haber estado relacionado también con la transferencia de recursos y que lleva lo que es pérdida de un lado es crecimiento para el otro. Exactamente, y que muchos quedaron afuera. O crecimiento a costa de. Exactamente. Ahora, si estamos teniendo los primeros 9 meses una caída del 3,5 puntos y en un solo mes caímos 10 puntos, es toda una señal de alerta de lo que va a ser este segundo semestre, salvo que las cosas cambien, ¿no? Hasta ahora no hay ninguna señal en ese sentido. El dato que más impacta es la caída del consumo de los alimentos. Cayó casi 7 puntos interanual. Mientras que la bebida se contrajeron un 0,6%, los artículos de cuidado personal un 8,2% y los artículos de limpieza un 1,5 puntos. Pero fíjense qué dos elementos, ¿no? Alimentos cayeron 7 puntos y cuidado personal 8 puntos. La caída del consumo está relacionada con aquellas cuestiones que, bueno, no podíamos dejar de lado, ¿no? Y que sin embargo hoy no pueden ser financiadas por una mayoría de las familias.
Argentina va a tener una inflación cercana al 85% interanual en septiembre. Bueno, hoy se conoce el número. Va a ser hoy se conoce, ¿no? 6,5, 7, ahí es. Efectivamente, pero estamos ya en un interanual del 85%, sí. Vamos a llegar probablemente al 100%. La macroeconomía no está equilibrada, sino contenida, bueno. Y la microeconomía no está contenida, sino desequilibrada. El poder adquisitivo de los argentinos se pulveriza día a día, esto lo señaló Damián Di Pace, que es el director de Focus Market, ¿no? Me parece que es muy interesante esa descripción, sí. Que la macroeconomía no es que esté equilibrada, lo que está ahora es contenida. Se logró contener. En el desborde que se preveía, claro, ¿no? En todo caso. Y la microeconomía, bueno, es una realidad muy compleja. Las ventas minoristas, según la CAME, en septiembre cayeron 3,5 puntos. La caída del consumo se vio reflejada en los datos del INDEC de indigencia, lo que decíamos, donde crece la cantidad de argentinos que no llegan a complementar una canasta básica alimentaria. El impacto es mayor en el área metropolitana que en las ciudades del interior del país. Esto también surge del informe de Focus Market. En la región metropolitana, el AMBA, el consumo masivo acumuló una caída del 10,5 puntos en los primeros 9 meses del año. Bueno, los datos que van revelando lo que era previsible que iba a ocurrir, digamos. Este es el desenlace, estamos hablando del desenlace. Sí, sí. La realidad es que hubo una primera señal de alerta que fue la que llevó a la salida de Guzmán. Guzmán ya conocía que esta situación, con un impacto inflacionario que después se agravó con la propia salida del ministro, pero ya había un enfriamiento de la economía, la Argentina se estaba quedando sin dólares, estaba habiendo una pérdida del poder adquisitivo, aquello que tenía que ver con el impulso post-pandemia se estaba diluyendo, se había llegado a un nivel en el tema de la capacidad ociosa de las industrias que también estaba teniendo un techo, por lo cual si no había una inyección en los bolsillos de la gente, sí, para mejorar el consumo interno, esto inevitablemente iba a ocurrir. Nadie imaginaba tan rápido. Que no hay ningún analista que advirtiera que en el segundo semestre se iba a estancar la economía. Bueno, lo que pasa es que cambios de ministros y toda esta situación que vivió fue un salto muy grande, ¿no? Efectivamente. Desde el inflacionario y el cimbronazo económico y político. Pero además hubo una cuestión clave. La decisión, cuando más asume en el Ministerio de Economía, sí, una decisión de cumplir a rajatabla el acuerdo con el fondo. Esa decisión fue clave, porque, por ejemplo, Guzmán había emitido mucho más en el primer semestre, el déficit fiscal había sido mayor, bueno, había algunas medidas, por lo menos, sí, que buscaban ser un paliativo. Massa decidió respetar a rajatabla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el modelo económico que hoy tiene el gobierno nacional, el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo implicaba reducir el déficit fiscal, sí, aumentar tarifas, ir descongelando el precio de los combustibles, no gastar en aquello que el gobierno no puede. Se fueron quitando subsidios, se fueron quitando planes sociales. Bueno, inevitablemente esas medidas iban a terminar afectando la realidad del consumo. ¿Qué puede pasar de aquí hasta fin de año? Bueno, es una gran incógnita porque ya vienen 3 meses consecutivos, lo ha advertido la CAME, de caída en las ventas de los comercios. Esto por ahora se habla de un estancamiento. Si vamos a una recesión, ¿cuál es el primer impacto de la recesión? Bueno, cierre de comercios, sí, lo que hemos atravesado. Caída. No hace mucho. Efectivamente, caída de la actividad de las industrias, pérdida de puestos de trabajo. Bueno, un escenario muy complejo por el que se atraviesa socialmente. Bueno, y vos lo mencionabas recién allí en el informe, ¿no? Uno de los puntos es el área metropolitana, la zona del AMBA que más ha caído. Y mira vos, ¿no? Porque tiene allí una situación también contradictoria. Es donde más plata se pone en la contención social. Y sin embargo no logra contenerlo. Claro, lo que sucede aquí es que hay una situación de promedio, ¿no? Porque lo que sucede en Capital Federal no es lo que sucede en el conurbano, por ejemplo, ¿no? Allí hay se destinan la mayor cantidad de subsidios y la contención social por parte del gobierno nacional, y sin embargo el escenario es realmente dramático en muchos lugares. Bueno, tenemos casi un 40% de gente en la pobreza, más de 8 puntos en la indigencia, una pérdida del poder adquisitivo que lleva 5 años, que solamente en este año podría superar los 7-8 puntos. Es inevitable que estos datos terminen impactando en lo que se advierte en la economía. Gracias, Pablo. A ustedes.